Abran sus Biblias, por favor, a Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 39 al 56. Del versículo 39 al 56. Estudiando la doxología de María, lo que es conocido como el Magnificat, la magnificación. Hay muchos temas que hemos meditado y en los cuales hemos estudiado las últimas temporadas de Adviento. Y por más o menos como 4 años, los años en los que hemos hablado de este versículo del Magnificat, les he dicho, hay muchas referencias bíblicas que llenan esta área de las Escrituras. Y aunque no tendremos el tiempo de leer cada una de ellas, sí les voy a dar la lista de cada una de esas referencias y los versículos para que vean y lean y estudien cómo es que esta jovencita María no era una jovencita ignorante en la palabra de Dios. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios, para leer Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Dice así la palabra inerrante, infalible y suficiente de Dios. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha dicho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Oremos. Padre celestial, gracias por esta tu palabra. Gracias por permitirnos una temporada más para meditar en estas gloriosas realidades y en estos acontecimientos. Señor, que no nos gane la soberbia. Que no, Señor, por tu Espíritu Santo nos gane
el desinterés, simplemente porque esta es una temporada más, un año más, una Navidad más, donde leemos los mismos pasajes una y otra vez. Más, Señor, te pedimos que tu Espíritu avive tu palabra dentro de nuestros corazones y mentes, que podamos ser asombrados por las gloriosas realidades de tu palabra una y otra vez. Seamos fieles en esto, te pedimos por y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Tenemos que tener en mente que estos acontecimientos son una realidad increíble. Por 400 años el Señor no ha hablado. Por 400 años desde Malaquías a Mateo no ha habido ningún profeta que diga, así dice Jehová. Mas se abre la puerta y el silencio cesa y viene un ángel, el ángel Gabriel, y habla con Zacarías, y el Señor obra, empieza a obrar milagros, empieza a ver todo tipo de eventos que sirven para demostrar y certificar lo que Dios está diciendo. La mudez de Zacarías, el embarazo de una anciana, Elizabeth, y la concepción milagrosa de Jesucristo en el vientre de una jovencita por nombre María. Y María responde cuando le dice el ángel qué es lo que va a acontecer. Y quiero que piensen por un momento en cómo es que demuestra las Escrituras que María no era una jovencita mensa o teológicamente ignorante, sino que era una jovencita con una multitud de conocimiento bíblico. Lo que vamos a ver y hemos visto en los eventos de la encarnación de Cristo es que Dios escoge a justos y a rectos ante sus ojos y usa a estos para ser instrumentos y testigos de la gloria de la encarnación. María responde diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo asombroso es la realidad que una vez más está Dios hablando con su gente. Y esto con el propósito, como hablamos cuando estábamos en el Evangelio según San Juan, como hemos hablado de los milagros. Cada milagro sirve como el sello de aprobación de Dios. Cristo siendo acosado por los sumos sacerdotes, por el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos. Cuando quieren matarlo, él dice, miren, si no me creen a mí, créanme por causa de los milagros que he hecho ante ustedes. ¿Y por qué dice eso? Porque como dijo Cristo mismo, en Juan 5, los milagros mismos testifican que lo que Él dice es verdad. Esto es una realidad bíblica completamente del Antiguo y Nuevo Testamento. Los milagros sirven para ser testigos de que lo que está diciendo Moisés, lo que está diciendo este profeta, lo que está diciendo Jesucristo, lo que dicen los apóstoles después es la verdad. Por eso cuando descendió el Espíritu y empezaron a hablar en diferentes idiomas, la gente en Hechos capítulo 2, lo que vemos es exactamente eso. Viene el milagro para testificar que lo que está pasando tiene el sello de aprobación de Dios.
en manera similar estos milagros que preceden la concepción de Juan el Bautista, que va a ser el que va antes de Cristo, proclamando: viene el Rey, de un vientre que para todo entendimiento ya no servía. Una mujer que nunca pudo concebir en toda su vida y ahora es una anciana, pero que sirve para testificar que los eventos y las palabras son ciertas. Que cuando Juan, este niño que fue concebido milagrosamente, dice: vean, mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente debería de haber recapacitado y decir: oye, ¿sabes qué? Este no es un cualquiera diciendo esto. Este señor, este mensajero fue concebido milagrosamente, su mamá anciana, y él está diciendo que esta persona es el Cordero de Dios. Dios ha testificado. Su padre, de hecho, fue mudo hasta que él nació. Deberíamos de poner atención a quién nos está apuntando. María, joven, tal vez de los 14 a unos años más allá por delante, 16, 17, 18 años. Joven, pero su declaración de sumisión: hágase conmigo conforme a tu palabra, no es una cosa de una jovencita fresa que no sabe nada, no tiene nada de teología en su cabeza, sino de una mujercita que supo, habitó, minó y se esforzó a conocer la palabra de Dios. Era como lo que hemos dicho en estudios bíblicos anteriores en nuestra escuela dominical: el leer toda la Biblia solamente una vez al año, lentamente en el transcurso de ese año, es el decir: a este nivel estoy creciendo, me toma todo el año para tener la totalidad de la palabra de Dios dentro de mi cabeza. Pero eso no es la manera en la que vemos que los maduros en Cristo operan. Hemos hablado de esta realidad en Primera y Segunda de Pedro, en Judas, en Santiago, el mandamiento de Dios que habitemos y confiemos en la más segura palabra. El no permitir que nos gane el mañana lo leo, y mañana lo leo, y mañana lo leo. Más el ir en pos de la única palabra infalible e inerrante que produce fruto. Fruto que vimos en la vida de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, empieza la doxología de Pedro. ¿Y qué es lo que dice? Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y hablamos de cómo es que se ve esa gracia y esa paz siendo multiplicada en la vida de Pedro el maduro. Cómo es que tiene paz en cualquier situación. Y vemos esa misma paz. ¿Qué jovencita puede reaccionar con paz en este tipo de situación? Vemos esa multiplicación en la realidad de que María no entró en un estado de pánico. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Que no sabes que ahora si me encuentran embarazada me van a matar? Porque esa es la ley. Porque no estoy casada. Todavía estoy comprometida con un hombre justo que se llama José. No tuvo temor, no buscó a dónde va a huir, sino que se sometió a la proclamación del ángel. Hágase conmigo conforme a tu palabra, aunque no entendía
cómo iba a suceder esta concepción. Esta jovencita dijo, pues entiendo cómo se concibe un bebé. Eso no me escapa, no se me escapa. Yo sé cómo nacen los bebés. Lo que no entiendo, Arcángel Gabriel, es cómo es posible si yo soy virgen. Y cuando se le fue explicado la potestad de Dios, el Espíritu estará sobre ti y así concebirás. Ella entendió las promesas de Dios desde Génesis 3. Ven, Jesús muy esperado, viene el Mesías y ¿yo seré este instrumento? Esa conclusión llegó una jovencita. No huyó, se sometió. Y decidió, en lugar de huirse, mejor ir a visitar a Elizabeth. Pues el ángel mencionó a esta prima, a esta familiar mía, que también está embarazada y en su vejez. Y cada una de estas situaciones sirven más y más para demostrar la veracidad de la palabra de Dios declarada a través del arcángel Gabriel. En el versículo 40 al 45 vemos, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor, venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Sí ven eso? Ella creyó lo que entendió, las promesas, el cumplimiento de lo que fue dicho de parte del Señor. Hay profundidades a las cuales no vamos a tener tiempo de poder empezar a completamente meditar aquí, que se pueden pasar toda la vida estudiando, minando cómo es que Dios autentifica una y otra vez a través de milagros como este. Unos milagros que la gente de Israel no ha visto en 400 años. O meditar por un momento en la realidad que el primero que demostró gozo a ver la venida del Señor era un bebecito en el vientre de su madre Elizabeth. ¿Cómo es que eso nos dice algo importante a los cristianos en el año 2023, donde la aborción, la matanza de bebés en el vientre es tan prevalente? Hay estudios que muestran, hay videos que se pueden ver que hacen llorar a uno, cómo es que los bebés en el vientre gritan, cómo es que tratan de esconderse de los instrumentos de la aborción, huyen. Hay un tipo de conocimiento visceral en el vientre y es capaz de glorificar a Dios. Muchas veces cantamos, ven Jesús muy esperado, pero no nos ponemos a pensar en la paciencia y perseverancia requerida para vivir en esa anticipación cada día, día tras día tras día, como vemos mandado como mandamiento a la gente de Dios en 1 y 2 de Pedro y en Judas.
como es que nos dice Pedro y nos dice Judas, saben que vivan en una anticipación, obrando para que venga la segunda venida de Dios. Y esa era la misma realidad que vemos demostrada aquí. Hombres y mujeres rectas, justos ante Dios. Aquellos que iban obrando diligentemente ante Dios para que venga el Señor. ¿Cómo se describe Zacarías y Elizabeth? Vemos en el versículo 6 de este capítulo, del primer capítulo de Lucas, ambos eran justos delante de Dios y se conducían como intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ambos. Zacarías y Elizabeth no eran gente ignorante o bebés espiritualmente, eran maduros. ¿Saben qué se requiere en estos días? En el día de Zacarías y de Elizabeth y de María y de José antes del nacimiento de Cristo. ¿Saben qué se requiere para que sea uno demarcado, nombrado como una persona justa delante de Dios, que se conduce intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor? Ahora, como predicó el hermano Aarón el miércoles, eso no significa que no pecaban, pero ¿saben qué sí significaba? Que meditaban en la ley de Dios de día y de noche, que hacían todo esfuerzo posible, siempre, para obedecer no nada más los mandamientos, sino los preceptos del Señor. ¿Cuál era el juicio que proclamó Cristo a los fariseos? Dicen: ay de ustedes, fariseos, porque dan diezmos de hierbas del comino, pero ignoran lo pesoso de la ley. Eso no se dice de Zacarías, eso no se dice de Elizabeth. Ambos se conducían intachablemente en todos los mandamientos y en todos los preceptos del Señor. Ellos diezmaban hasta los vegetales que tenían plantados afuera de la casa. Igualmente se iban en pos de la justicia y la obediencia de los mandamientos más pesosos de Dios. Hombres y mujeres justos. Es la uniformidad en la palabra de Dios. Así que cuando María, una jovencita justa, va y visita a Elizabeth, vemos cómo es que Dios hace otra obra, otro milagro, para testificar la veracidad de lo que Él prometió desde Génesis 3:15, que vendría el Mesías. 3 meses de embarazada y Elizabeth tiene la experiencia de la iluminación del Espíritu Santo. Nos dice Lucas que Elizabeth responde de esta manera en el versículo 41. Que aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, ¿qué? Fue llena del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la proclamación que hace? Ella exclama con gran voz y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita. Primero dice: hay bendición sobre ti, prima mía María.
Y hay bendición, bienaventuranza en el bebé que tienes en tu vientre. ¿Cuáles bendiciones? Hablé en el culto de inglés de cómo es que en los Estados Unidos, y honestamente para cualquier cristiano en el habla español que ha dejado la Iglesia Católica Romana, al no querer nada que ver con María, no vamos a hablar de María, no existe María, no vamos, porque van de un lado al otro, van de tener un altar para la Virgen María y orar en el nombre de María. Ahora de este lado no queremos nada que ver y no existe y no queremos hablar de ella. ¿Y qué es esto de que bendecida entre todas las mujeres? Mejor no vamos a hablar de ello y vamos a tratar de cantar muy bajo en voz todas las veces que haya un himno, un versículo que mencione a María. No, la palabra de Dios dice, dad honra al que merece honra. Y Elizabeth, guiada, iluminada por el Espíritu Santo, proclama una realidad que el Señor ha honrado, bendecido a María al escogerla a ella de entre toda la humanidad para ser la que cargue y de parto a nuestro Redentor. Dice Juan Calvino, justamente Elizabeth afirma que su prima es bendecida por la bendición de su hijo. De cargar a Cristo en su vientre no era la primera bendición de María. Era aún más inferior a la distinción que hacemos, reconociendo la bendición del nacer una vez más por el Espíritu a la nueva vida, lo que llamamos la regeneración, continuando con lo que dijo Juan Calvino. Pero ella justamente es llamada bendecida, bienaventurada, en la cual Dios le dio el honor de poder traer a este mundo a su propio Hijo, al unigénito, a aquella a la que Él ha renovado en regeneración espiritual. Y este día aún la bendición que nos da Cristo no puede ser sujeta a nuestra adoración sin que nos acordemos al mismo tiempo del distinguido honor que Dios le ha dado a María al hacerla a ella la madre del unigénito Hijo de Dios. Como dije, esa tendencia de no hablaremos de María, pero sí hay un buen honor. Pero hay, como siempre, una reja. No podemos ir fuera de lo que la palabra de Dios claramente ilumina. ¿Qué nos dice claramente las Escrituras? Hay honor particular a esta mujer. Ese honor no es el mismo tipo de honor y veneración que pertenece solamente para Dios. Así que Juan Calvino le da directamente un buen martillazo al clavo, directo, cuando dice, si hay un honor aquí, si hay una bienaventurada, si hay una bendición. El Espíritu Santo mismo obró esta obra y el Espíritu Santo mismo preserva esta declaración. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ahí no terminó la declaración y la iluminación. Una vez más vemos cómo es. Quiero que vean la madurez de Elizabeth. Cómo es que sabe. Se tiene que saber cuál es la obra del Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo, el iluminar a la gente de Dios de la palabra de Dios. El traer a la mente de la gente de Dios que se pasa día y noche estudiando las realidades. ¿Y qué es lo que dice Elizabeth empezando en el versículo 43 al 45? ¿Por qué? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué se requiere para ese conocimiento? Conocimiento bíblico de quién es el Señor, quién es el Mesías, cómo prometió Dios que iba a suceder todo esto. Él dice, porque aquí apenas la voz
de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué demuestra eso? Bienaventurada la que creyó que tendría cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Conocimiento de que fue dicho, que está siendo cumplido. Vemos si hay adoración de parte de Juan en el vientre de Elizabeth, pero ella reconoce la realidad que ante ella, que ella está en presencia de su Señor y proclama, aquí está. Si este es mi Señor, el cumplimiento de todas las promesas que empezaron en Génesis 3:15 y fueron dadas a Abraham y a Isaac y a Jacob y fueron reiteradas en todo el Antiguo Testamento. Aquí está, ha llegado este tiempo. Y una vez más, llegamos a esa increíble realidad que normalmente es ignorada. No la verdad que María era una jovencita, aunque también se ignora eso. Si vemos pinturas de María en las escenas de la Natividad, nunca es una jovencita, es toda una señora, adulta, porque se quiere ignorar la realidad que era una joven y la madurez que tenía esta jovencita, pero eso no es el enfoque. Sí hablaremos de eso ahí, pero la verdad que los instrumentos que Dios escogió para hablar estas realidades a través de estos eventos milagrosos, era un milagro que el bebé brincara de tal manera 3 meses dentro de su vientre. Era un milagro el reconocer la realidad de que aquí está María. ¿Creen que estaba ella visiblemente embarazada? Sí. Elizabeth estaba 3 meses y se le acababa de proclamar a María: vas a concebir del Espíritu Santo. No empezamos en el versículo 39, y en esos meses María se levantó y fue apresuradamente a la región de las montañas, a una ciudad de Judá. No, lo que sí tenemos es en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Días pasaron desde la proclamación del ángel. ¿Quién sabe? No tenían, mira, voy a Walmart a comprarme una prueba para ver si ya estoy embarazada. No. Y Elizabeth no tenía ninguna razón para ver. Miren los milagros, véanlos. No ha podido decirle María nada. Nada. María no entró y le dijo: mira, prima, estoy embarazada y es un milagro de Dios. Apenas oyó mi hijo en el vientre. Tu saludo, estás a la puerta, no me has dicho nada. Y la criatura saltó de gozo. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dice: este es mi Señor. No ha salido nada, no se han hablado de nada. Y Dios hace estos milagros y no los hace con Juana la cualquiera o con Pepe el que ignora su lectura bíblica. Lo hace con aquellos que se han esforzado toda la vida, esta mujer anciana, en ir en pos de la rectitud. Dios demuestra, Elizabeth demuestra su conocimiento teológico. No son personas que ignoran las dificultades de ir una y otra vez a la palabra de Dios. Dios escoge a estos justos, a esta mujer justa, para hacer este milagro, un milagro más. Y una vez más, acuérdense que el propósito de estos milagros es el testificar de la realidad. Aquí está un testimonio más, un sello más que certifica a la realidad de que el bebé, que ya a días después de la conversación del ángel
ya está creciendo dentro de María, es el Hijo de Dios. No han podido hablar, y lo que es preservado es que aún antes de poder hablar hay reconocimiento de quién está ahí. Pero no termina ahí. No termina ahí el que veamos la madurez cristiana o la madurez en la palabra de Dios en Zacarías, la madurez en la palabra de Dios Elizabeth, pero ahora tenemos la oportunidad de ver también la madurez de María, joven como estaba. Y una vez más les digo, de 14, 16, tal vez 17, no llega a lo que hubiera sido caracterizada como adulta en términos bíblicos. En términos bíblicos serían más allá de los 20. Pudo haber tenido 18, 19 años, tal vez, no sabemos. Pero ¿saben qué? En una iglesia moderna, ¿dónde estaría esta jovencita? En el grupo de los jóvenes. Pero joven como está, da una doxología repleta con referencias del Antiguo Testamento que no son posibles de una jovencita que ignoraba la palabra, sino vemos fruto de una jovencita que estudió y puso dentro de su corazón estas realidades bíblicas, estas promesas bíblicas, y da honra y gloria a Dios. Leamos el Magnificat y luego les daré, porque estamos por terminar en un rato, los versículos que están dentro de estos. Leeremos del 46 al 55. 46 al 55. Entonces María dijo, y este es el Magnificat: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en delante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Señor, me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha hallado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ahora, hemos hablado de estas realidades antes, cuando estábamos en Santiago. Una de nuestras meditaciones era: ¿qué es lo primero que sale de tu boca cuando algo malo te pasa? ¿Verdad? Y cuando estamos en Santiago también hablamos, ¿y qué es lo primero que sale visceralmente de tu mente, de tu boca? Lo más natural, cuando algo bueno te pasa, cuando algo malo te pasa, ¿qué es lo primero que sale? ¿Maldición? ¿Majadería? ¿Ira? ¿El estar molesto? ¿O el ir a Cristo? Cuando algo bueno pasa, te dieron el trabajo, te ganaste un carro nuevo en el trabajo, ganaste el sorteo para una pizza gratis. ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? Ah, qué bueno, y a disfrutarlo. O tal vez una glorificación pequeñita. Ah, gloria a Dios, y ¡bip! Hasta ahí. La meta siempre es que de la abundancia del corazón hablemos adoración. Es como una cuenta de banco o como un arco de tesoro. Todo lo que vamos metiendo ahí sale cuando viene el tiempo, y lo que vemos es que María demuestra que lo que ella puso dentro de su corazón era una multitud de cosas increíbles,
de cosas buenas. El versículo 48, el versículo 48, 46 al 47, perdón. Empezando con el versículo 46 al 47. Hay tantas citas, tantas referencias bíblicas. ¿Qué es lo que dice el versículo 46 y 47? Porque no siempre tenemos en mente la multitud de citas. Y ella dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y la primera cita es de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. La oración de Ana. ¿Qué es lo que dice Ana? Y tengan en mente que Ana oró 2 veces. Una vez para que el Señor le permitiera concebir a Samuel, y la segunda vez en gratitud de esa realidad. Esta es su segunda oración, la oración de gratitud de Ana. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Samuel, de 1 Samuel: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Ahora, ¿qué tan similar es eso a lo que dice María? Mi alma engrandece al Señor, mi corazón se regocija en el Señor, dice Ana. Pero no termina ahí. Nada más en esos 2 versículos, 46 y 47. Vamos al Salmo 28. Salmo 28. Salmo 28, versículo 7, donde dice David: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Hay muchos salmos que son de referencia en este Magnificat. Pero lamentablemente los salmos son una de las cosas más ignoradas en el cristianismo moderno. ¿Saben que tan pocos cristianos cantan los salmos? Muy pocos. Salmo 145, versículo 6, dice: los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo cantaré tu grandeza. No leeré los próximos, pero se los daré. Isaías 61, versículo 10, y Habacuc 3, versículo 18. Y luego llegamos a la primera parte del versículo 48. La primera parte del versículo 48. Y nuestra cita es una vez más en Primera de Samuel, pero esta vez el capítulo 1 y versículo 11. Esta es la primera oración de Ana. Pero dice María en el Magnificat, en la primera parte del versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Y aquí está la oración de Ana. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará
navaja sobre su cabeza. Aquí está María y da como cita a otra mujer que estaba orando por un bebé. Otra mujer que terminaría estando embarazada y dando a luz. La segunda parte, el versículo 48 del Magnificat al versículo 49, que dice, pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y nuestra primera referencia que tenemos es de, una vez más, otra mujer que estaba embarazada. Esta vez una mujer que dio a luz. En Génesis capítulo 30, Génesis 30, versículo 13, Lea responde. Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. Noten, ¿qué dice María? Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y aquí responde Lea, al poder habido concebir y dado a luz a hijo, y dice, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso a su hijo de nombre Aser. Continuamos en el Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es uno de mis salmos favoritos. Mi esposa y mi hija y yo los hemos entonado tantas veces en inglés. Y es uno que regresa. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Una vez más, que dice el versículo 49 del Magnificat, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Vamos al Salmo 111. Salmo 111, versículo 9, donde el salmista dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. O el Salmo 145. Salmo 145, versículo 21, el último versículo. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Luego vamos al versículo 50 del Magnificat, de esta doxología de María. María dice, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y vemos el Salmo 103, una vez más, Salmo 103. Quiero que entiendan que no tenemos en esta lista todos los versículos que pueden ser aplicables, pero sí tenemos varios para que veamos las conexiones que esta jovencita tuvo detrás de su doxología. Todos estos versículos son los que, y muchos más, son los que están detrás de lo que ella dice. No dijo nada más un simple gloria a Dios, sino las verdades que ella dice se encuentran en todos estos lugares. Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. El versículo 51 del Magnificat, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
Para este versículo empezamos la referencia del Salmo 89, versículo 10. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Y veremos después cómo es que María también menciona al brazo poderoso del Señor. Así que vean cómo es que este está conectado no más al 51, sino también a el 52. Después el Salmo 113, Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta al pobre del polvo, del polvo, y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y continuamos en el Magnificat al 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Empezamos con las citas empezando en Job capítulo 5. Job capítulo 5 versículo 11, donde la declaración de Job es para poner en alto a los humildes y a los que lloran levantaros a su lugar, al lugar seguro. Continuando ahí en Job, pero esta vez yendo al capítulo 12. Job 12, versículo 19, hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Esta realidad que María profesa en el versículo 52 al decir: ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. En el Salmo 107, versículo 41, pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Gran bendición que vemos aquí. Una vez más regresamos y leemos, porque es aplicable el Salmo 113, versículos 7 y 8, donde leemos: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. O pensamos en la oración de Ana en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. La oración de gratitud donde Ana dice: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Desde el versículo 2. Quebrantados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. O ahí mismo, pero en el versículo 8, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Ahora, ¿qué tan similar es eso al Salmo 113? Casi las mismas palabras, ¿verdad? Pero esa realidad de que Dios ensalza al humilde, al pobre, y después nos da el contexto dentro del Nuevo Testamento, qué tipo de humildes. En las bienaventuranzas Él da el tipo de pobreza que es bendecida por Dios. No es nada más cualquier mendigo o pobre que está en las calles, sino aquellos humildes en espíritus, pobre ante el Señor, que Él ensalza. En Isaías 40,
versículo 29, si quieren escribir eso. Isaías 40. Versículo 29. El profeta dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Ahora vamos al versículo 53 del Magnificat. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Para esta nada más una cita, si quieren escribirla, porque sí tenemos varias citas después en los otros versículos. El Salmo 107, Salmo 107, versículo 9. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Y luego vemos el versículo 54, María dice, ha hallado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Y vemos el Salmo 98, versículo 3. Salmo 98, versículo 3. Se ha acordado de sus misericordias y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Ahora piensen, esta es una jovencita y así honra al Señor. Ella dice, como dijimos en el versículo 54, ha hallado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Y vemos en el Salmo 98, versículo 3, casi las mismas palabras. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y vean cómo está atado junto a estas realidades toda la hermosura de la encarnación, de la salvación. María sabía lo que estaba diciendo. Si estamos hablando del Señor de toda la tierra, el Mesías dentro del vientre de mí, dice María, entonces esta realidad, la salvación de nuestro Dios, es de lo que estamos hablando. En Isaías capítulo 41, Isaías 41, versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. ¿Es o no es esto lenguaje de redención? Y esa es la proclamación de María en este Magnificat, en esta doxología. Versículo 55 dice María, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Aquí va una lista. Estén listos. Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Esto es bajo el versículo 55 de esta doxología. Génesis 12, versículo 3. Génesis 13, versículos 14 y 15. Génesis 22, 16 al 18. Génesis 26, versículos 3 y 4. Génesis 28, del versículo 13 al 14. Levítico 26, versículo 42. Deuteronomio 1, 8. Deuteronomio 1, 8. Continuando ahí en la ley en Deuteronomio 6, 10. Todavía en Deuteronomio 9, 5.
siguiendo en ese mismo capítulo de Deuteronomio 9, 25 al 27. Y esta última cita, sí la leeremos. Salmo 105. Salmo 105, del versículo 8 al versículo 10. Ahora acuérdense, ¿qué es lo que dice María en el versículo 55 del Magnificat? Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Y qué es lo que dice este salmo? El Salmo 105, versículos 8 al 10. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno. Estas y muchas más citas sirven para glorificar a Dios en la abundancia de escrituras que hay en la mente de una jovencita, la cual escogió el Señor para ser el instrumento de la encarnación del Hijo de Dios. Esta jovencita era una jovencita formidable, bendecida, bienaventurada, ciertamente, pero más bienaventurados somos cada uno de nosotros, los escogidos del Señor, que habitan y minamos y vamos en pos de una vida justa, centrada en la palabra inerrante, infalible y gloriosa de Dios. Todo el tiempo viviendo en esa anticipación de la venida de Cristo. Esas realidades que proclamamos cuando tomamos la cena del Señor y decimos, ven Jesucristo, ven. Y leemos Primera de Corintios y decimos, esta es mi carne que es para vosotros. ¿Qué es la realidad que pensamos en esto? En la multiplicidad de versículos desde Génesis y la proclamación de que vendría hasta la realidad que fue proclamada por María antes del nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo. Esa carne, esa vida perfecta es para nosotros, esa sangre derramada para nuestra justificación, para nuestra salvación, la propiciación de nuestros pecados. Es lo que celebramos, la primera venida del Señor y la resurrección que certifica, autentifica para todos los redimidos que hay una segunda venida. Esa es la esperanza en la que vivimos. Terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda la gente de Dios dice, amén.